buenos días. Qué pena haber hecho esto. No sé qué pasó, pero pasó. Bueno, pero aprendimos cosas de radiología mientras tanto, repasamos Sí, algunas cuestiones. exacto. Muchas gracias, doctor Sierra. Bueno, profe, continúe, por favor. Sí, vamos a abrir la... Bronquitis crónica, ¿la habíamos visto, no? Sí, doctor. Sí, Señor, estábamos en la fase de la neumonía, Ya nosotros vamos por respiratorio 4, creo. en respiratorio 4, sí, señor. permítame reviso. Sí. Bueno, con respecto a la neumonía, hay cosas importantes para tener en cuenta. Primero, ¿cómo es un pulmón normal? Un pulmón normal es un pulmón muy blando, debido a que la mayor parte de su volumen contiene aire. Que la característica del pulmón va a depender si está en situación de expansión o de retracción. Por lo tanto, como la pleura es un elemento eh, más, no rígido, pero es una membrana, en la retracción tiende a arrugarse, no se arruga. En la, en la expansión se tornaría más como brillante. Entonces, una característica en los pulmones que se muestran, que se preparan para poder demostrar, la pleura debería ser de una característica brillante, transparente, como lo vemos en estos pulmones. En esta parte vemos que es brillante y se alcanza a ver al fondo algo, que los lóbulos están bien definidos e independientes uno de otro, no hay adherencias, que la consistencia es esponjosa, esa es la característica, y que es igual en todas las partes. En el corte vamos a, es que aquí se metió uno que no era. Bueno, ese está mucho antes. Quería que miraran ese pulmón.
no lo puse. Bueno, el pulmón no, realmente este es un pulmón normal, no es de neumonía. Esa es la característica. Al corte debe ser uniforme. ¿Qué sucede cuando hay neumonía? Cuando hay neumonía, los lóbulos tienen una lesión uniforme, que es condensación. ¿Qué significa? Que en la neumonía los alvéolos están ocupados por exudado o por líquido. No líquido tipo hemopulmonar, que esto veremos, sino un líquido de un trasudado con, con moléculas de fibrina. Eso hace que se vuelva consolidado. Consolidado quiere decir como un aspecto pastoso. No se deja como una esponja, pero es uniforme y es hasta la periferia. Eso es lo que vemos aquí. Comparémoslo con uno que vamos a ver después, que es bronconeumonía, que es diferente. La bronconeumonía es por parches. Por parches. La neumonía es generalizada por lóbulo o por todo el pulmón. Generalmente empieza en todo un lóbulo. Por eso el nombre común que le asignamos es neumonía lobar. Y acá, la bronconeumonía, o sea, la neumonía que se produce después de una bronquitis muy severa, la llamamos neumonía lobulillar porque generalmente toma la parte que corresponde a ese bronquio más pequeño. Y esta se puede generalizar en neumonía. Pero observen la diferencia entre una neumonía y una bronconeumonía. Y esto hace que el cuadro clínico va a ser totalmente diferente. ¿Qué más podemos ver en una neumonía? Esto, miren el pulmón normal, que es bonito. Y veamos este pulmón. ¿Qué notamos ahí? Que nos llame de entrada la atención. La adherencia lobular. Eh, no, mire, aquí está parte de un lóbulo con otro. Esto que observan es la parte central por donde va la tráquea y el esófago. Pulmón es esto y pulmón es esto. A eso, ¿qué les llama la atención? Miren, comparen. Observen esto. Ahora Se ve como observen. atrófico, profesor, esa parte del pulmón, la inferior. Acuérdense que esta parte, mírenla cómo es. ¿Sí? Y qué es lo que lo caracteriza. Mírenla cómo es. Y mírenla cómo es. Ahí está representada. ¿Qué diferencia grande, grande ven entre esta? Hagamos una cosa. Una cosa acá.
Miren estas dos superficies, agrandémosla para lograr el mismo tamaño que tiene el otro. Ahí. ¿Qué diferencia hay entre esta superficie y esta superficie? Miren, la calidad médica es en la capacidad de observación La pleura, profe, que tiene la pleura. está plegada. No, la veo, antes la veo lisa. Está brillante. ¿Alguien más que quiera decir? ¿Qué ve? Hay un cambio en la coloración. Sí, hay un cambio en la coloración, se ve más rojizo. ¿Eso qué significaría? Una congestión pulmonar. Una congestión. Exacto. ¿Qué otro cambio notan que apoya la idea de la congestión? Que en el otro se ven pues muy marcados los vasos sanguíneos. Eso es la clave. Aquí hay un pulmón que tiene vasos sanguíneos periféricos muy dilatados. ¿Qué significa? Que hay un proceso inflamatorio. Eso es. La coloración está un poco rojiza, quiere decir que hay una congestión examinada. ¿Dónde? Pues vamos a ver dónde. Eso ya es un indicativo de neumonía. Veamos, la neumonía tiene fases. Y por ejemplo, la diferencia que vemos entre este lóbulo, que sí puede estar congestionado, y este. Miren la superficie de este frente a esta superficie especialmente. Frente a esta superficie. ¿Qué le noto? Doctor, no se está viendo la diapositiva, o sea, no se mueve el puntero, no podemos ver qué nos está indicando. Vea, entonces algo está pasando con esto. Yo pensé que era lo único, ya iba a decir, Dios mío, señor, ¿qué está pasando? Se quedó en la imagen de los pulmones normales, como Ujú. señalando un recuadro. Permítame salgo de la diapositiva y vuelvo. Ahora sí, Sí, se doctor, ve. ya. Bueno, vean estas dos partes. Observen bien esta superficie. Compárenla con esta superficie y encuentren dos diferencias claves. ¿Cuáles? El color, Uno es el color. Otro. Miren. La textura. Sí, ¿qué le notan de textura? No es más lisa, la otra es como más rugosa. Jugoso. No llamémosla como porosa, ¿sí? ¿Cuál es más porosa?
La oscura, la que está más Oscura. La de oscura. arriba, esa. Y esta la ve como más lisa. Quiere decir que todo esto está consolidado. Es una neumonía. Y por el aspecto, podríamos decir, es una neumonía en la fase de neumonía, fase gris. O sea, ya es un poco avanzada. La clave que les pediríamos es que es neumonía. ¿Por qué consideran que es neumonía? Por la consolidación que se observa. Aquí, ¿qué diferencia vemos? En ambos hay neumonía, pero este lóbulo inferior está más congestionado que es lo usual, porque el lóbulo inferior se congestiona mucho más que el superior, pero también está en fase neumónica. Esta foto no es muy buena, no es tomada del libro. Y miren el lóbulo inferior respecto al lóbulo superior, totalmente consolidado. Es un monomónico. Y en esta, ¿qué observamos? ¿Qué nos llama la atención? Esta es la parte superficial del lóbulo. Como la coloración como azulada, oscura. Sí, una coloración oscura, muy congestiva. Miren, estos vasos. Muy arrugada la pleura en unas partes. ¿Qué significa que se arrugó? Si se extiende, se ve lisa. Si se contrae, tiende a arrugarse. Pero es que esto es muy arrugado. ¿Por qué se arrugó tanto? Porque había algo que le impedía distendirse. Algo le podría distenderse. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo? Que aquí algo se formó que generó atelectasias. Y al haber atelectasia, ¿qué sucede? Pues no hay distinción y la pleura sufre ese arrugamiento. Es, la otra característica es esta. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo lo analizo? Sobre una superficie lisa. Profe, ¿eso no podría ser como necrosis gaseosa? Miremoslo así. Tengo una superficie lisa. Sobre esa superficie, en un paciente con neumonía, ¿qué sucede? El proceso inflamatorio genera salida de fibrina hacia el espacio pleural. La fibrina se condensa en placas y estas son placas, son membranas sobre la superficie, son fibrinosas. Entonces esto es lo que ya se acompaña también de exudado purulento y se denomina empiema. ¿Por qué? Porque debajo se ha formado un absceso.
Esta es la característica del empiema. Aquí está muy focalizado, pero en muchos pacientes se puede generalizar. ¿Qué queda después del empiema? Que en un proceso de remodelación se produce fibrosis y la pleura visceral queda adherida a la parietal. Si las pleuras quedan adheridas, ¿qué efecto le producirá la respiración de esa persona? Porque el pulmón no se va a poder llenar de aire correctamente porque va a haber algo rígido que le impide su llenado. El pulmón sí depende de la estructura ósea del tórax, pero él se retrae más. Aquí no puede, y ya no puede. Por lo tanto, va a ser parcialmente, se retrae parcialmente. Y eso hace que disminuya la capacidad de captación de aire, de oxígeno. En la medida que esto sea mayor, va a producir dificultad respiratoria, puede producir hipoxia y afectar las condiciones vitales del paciente. Por eso, estos empiemas a veces se generalizan y el paciente termina en procesos quirúrgicos, porque no hay otra manera de sacarlo adelante. No hay un tratamiento clave. Se han intentado varios, pero no han funcionado a nivel de pleura. Si se está formando, usan corticoides, pero eso funciona parcialmente en la formación del empiema. El problema que cuando ya se denota el empiema, ya está formado. El corticoide no le hace nada. Es muy difícil predecir qué neumonía termina con empiema. Entonces, ¿qué significa? Que como esta es una complicación, cada paciente que le diagnostiquemos neumonía, debemos estar pendientes de detectar esa complicación. ¿Cómo se les ocurre que la detectemos? Ustedes están rotando por medicina interna, por ejemplo. Ven el paciente neumónico y le dicen al profesor, profesor, este paciente está formando está teniendo un empiema organizado. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué? Para que se produzca esto, tuvo que haberse producido primero un efecto. ¿Cuál? Salida de líquido. Y ese líquido quedó dentro de la cavidad pleural. Y es un líquido. Entonces ese líquido obedece las leyes de la naturaleza. ¿Cuál? ¿A cuál ley está sometido ese líquido? La gravedad. A la ley de gravedad. O sea que si ustedes examinan al paciente en posición vertical, van a encontrar en dónde ese líquido. La base del pulmón, doctor. En la base. ¿Y cómo lo detectamos? Si se percute en la cavidad pleural, la cavidad torácica,
Si hay neumonía, todo esto está condensado. Por lo tanto, va a sonar como si se percutiera la columna vertebral. Un sonido como toca, percutir una pared. Eso lo llamamos matidez. O sea que por ahí no pudimos. Porque todo esto abajo está lleno de líquido. Igual, matidez. Pero si coloco el fonendoscopio acá, yo no escucho ruidos. Casi silencio en este pulmón. Si hay líquido acá, tampoco. Bueno, tampoco me sirvió para diferenciar. Dos factores importantes. Nos queda el último. Pongo el fonendoscopio acá y le pido al paciente hable. Y ojalá palabras resonantes. Y aquí se oye, perfecto. Pero si ausculto acá, ya no lo oigo. Entonces, sospecho que hay líquido. Me queda una estrategia. Como sigue las leyes de la naturaleza, la ley de gravedad, ¿qué puedo hacer? Acostar el paciente sobre el lado contralateral, el líquido se mueve para este lado, despeja esto y le oigo la voz acá. ¿No ven? ¿No creen que esto es lógico? En semiología, cada signo de estos van a encontrarlo con términos específicos y todo. Pero eso nos acerca. Yo necesito confirmar con que lo confirme. Con una placa de tórax. Exacto. Para eso son las placas de tórax. En la placa me mostrará un nivel acá abajo de presencia de líquido en las primeras fases. Por lo tanto, yo ya puedo decirle al profesor, mi temor es que forme empiemas porque ya hay presencia de líquido. En poco tiempo, si el tratamiento no está funcionando, va a hacer estas. ¿Y cómo me doy cuenta si él ya hizo esto o no hizo? Con la misma placa, ¿qué mostrará la placa? Un engrosamiento pleural. Si en la pleura se ve engrosada en algunas porciones, quiere decir que además de este líquido, ya hay empiema. ¿Qué quiere decir? Que nos demoramos en actuar o el paciente está complicado. Miren cómo más o menos se analizan las fotos. Uno tiene que sacarle jugo a una foto. Muchas fotos de estas son sacadas de páginas, por ejemplo, Webpad, de la mismo libro de Rollins, donde está la explicación de cada cosa. Pero lo mejor es verla primero y analizarla, ver. Yo ya vi en anatomía vasos sanguíneos y en pleura no son de este tamaño. Algo está pasando que se dilataron. Vimos en la fase inicial del curso que se dilatan por procesos inflamatorios. En anatomía vi que esta pleura no es así arrugada. Luego aprendí que si se colapsa el pulmón en una parte, se arruga así en formas lineales, paralelas. Esto es lo que llaman la atención, que esas arrugas son paralelas. Veamos otra foto. Está muy congestionado, pero es muy similar en todo, con focos de mayor congestión. Pero en los lóbulos anteriores vemos estos orificios de bordes muy irregulares,
con formación de una cápsula, que es esta, que se ve un poco blanquecino. Eso es un absceso. El absceso es una complicación de varias neumonías, especialmente las producidas por pseudomonas y especialmente por estafilococo. Problema del absceso, que esto sigue creciendo ahí, casi no va a drenar por la vía respiratoria. Microscópicamente vemos los alveolos ocupados por exudado purulento, puros neutrófilos, todo esto, neutrófilos. Hay acumulación de líquido. Acá los macrófagos, como ellos son muy activos, y a ellos les toca destruir todo esto posteriormente. Una vez los polimorfos actuaron, la mayoría de ellos se mueren por sí mismos y otras, el macrófago tiene que recoger todos esos escombros y retirarlos, llevarlos hacia el bronquiolo, activarse todo el aparato de defensa de los bronquiolos grandes y bronquios para que se produzca moco y saque eso. Por esa razón, la neumonía empieza con tos seca mientras esté en el alveolo. Cuando se empieza a resolver, es decir, que ya actuaron los polimorfos y los macrófagos están sacando todos esos residuos, se activa una tos húmeda. ¿Qué quiere decir? Que hay secreción y hay esputo. Que yo voy a oír estertores más gruesos que están movilizando. En cambio, la neumonía en las primeras fases, en estertores finos, quiere decir que entra el aire en un medio líquido y produce burbujas, como si yo soplara en un vaso a través de un piquín. Esas burbujas, por ser tan pequeño el alveolo, es de muy baja intensidad. En cambio, en los bronquios es mucho mayor el diámetro. Ese sonido es de mayor sonoridad, pero las ondas son amplias. O sea, no son ondas altas, sino bajas. Si se tocara equipo que toca la música andina, tiene unos instrumentos delgados, otros más gruesos, por los cuales se sopla. En los delgados es muy el sonido, en los gruesos es grave. Hablamos del agudo y el grave. Mientras esté en bronquiolos es muy agudo. En bronquios pequeños es menos agudo y en bronquios grandes es grave. Esa es la diferencia del estertor. En los alvéolos es tan fino que es demasiado fino. Y lo llamamos estertor alveolar. Y esto es el líquido proteico que va quedando de la destrucción, que es muy diferente a otro que vamos a mencionar en las neumonías intersticiales. Aquí vemos una neumonía ya en proceso de organización, cómo todo este material, la fibrina, se va acumulando. Y esto puede volverse fibroso. O sea, de una neumonía que no se trate a tiempo, va a haber con zonas fibrosas. Aquí vemos cómo se va reorganizando
Y No quedan, me refugie porque mañana llego al Senado. Ya sabes, amiga, estaré en el Congreso. Y te quería decir que Andrea, tu micrófono. y vemos estas zonas, cómo se va consolidando la fibrina en fibras, en fibrosis. Aquí se va organizando todo esto. No siempre va a quedar la cicatriz, porque esto posteriormente puede reabsorberse también y volver a la normalidad. Aquí vemos ya la parte del absceso. Ahí, ruptura de vasos sanguíneos con hemorragia, lleno de polimorfos nucleares y no hay tejido pulmonar. Ya el tejido pulmonar quedan restos por acá, pero eso es un absceso. Vemos otro absceso, algunas paredes alveolares que quedan, vasos muy dilatados y un centro lleno de polímeros nucleares sin tejido. Ya lo degradó. Otro absceso, vemos acá, alvéolos, se está formando un absceso y aquí se forma un gran absceso. El problema de ese absceso es que persisten colonias bacterianas. Estos azules, un acúmulo de colonias bacterianas que van a permanecer. Ese absceso posteriormente se puede reorganizar y formar esto, que puede quedar focos fibrosos. Aquí vemos que se está generando angiogénesis para formar un tejido de granulación alrededor, introducir los fibroblastos, los macrófagos que retiran todo este material y lo reemplazan por fibrosis, como en esta parte. Esta parte ya está fibrosada. En esta neumonía vemos algo interesante. Por ejemplo, esto. Que hay unas células grandes, estas, y aquí se ve mejor. Aquí se ve bien. Que tienen varios núcleos. Varios núcleos. Entonces decimos que hay células gigantes. Miren esto. Este es el tamaño de una célula. Multinucleadas. Este es el tamaño. Multinucleada. Aquí se están organizando las células. ¿Qué es? Quiere decir que hay una célula gigante multinucleada, que hay cuerpo extraño. ¿Cuándo hay cuerpo extraño en el alvéolo? Cuando se produjo aspiración de una sustancia extraña. Y eso produce una inflamación que es una neumonía. Esa neumonía puede ser en el tabique, como en este caso, o también producirse en los alvéolos. Patrón común de una neumonía, vemos el septo alveolar, el tabique, muy congestionado. Y un alvéolo ocupado por polimorfos. Todo este alvéolo vecino también. Y observen los polimorfos. Miren, este, que es uninuclear. Uno lo ve y diría, este y este son monocitos. Nos preguntamos, ¿y de dónde viene el polimorfo? Del mismo grupo de células que los monocitos, que se diferenciaron por otro camino. Por eso ellos tienen esta propiedad
de convertirse prácticamente en un monocito. El que no lo hace quiere decir que no necesita todas las enzimas. O hay otros monocitos, pero neutrófilos, que los podemos ver incluso en sangre, que se empezaron a preparar en sangre, o que el proceso fue tan grande, una neumonía muy amplia, que la solicitud a médula ósea era miles y miles de neutrófilos. Pues la médula ósea los va a diferenciar, pero los manda inmaduros. Y empezamos a encontrar todavía neutrófilos en formación que se llaman los callados. Y a veces salen así, que no están preparados para un ataque. Aquí vemos, aquí se formó una neumonía. Todo esto, ¿debido a qué? A que en el bronquio hubo un proceso inflamatorio. Y a esto le llamamos neumonía aspirativa. Vemos estos fragmentos que son cuerpos extraños que están ocasionando reacción. Y esto entraría en otro capítulo, que es bronconeumonía aspirativa, pero aquí queremos resaltar en la parte neumónica esta. Y aquí decimos neumonía aspirativa. Lo mismo, aquí hay neumonía aspirativa, cantidad de células multinucleadas que ya están formando nódulos, y estos nódulos son los de respuesta inflamatoria a cuerpo extraño. Así quedan esos lóbulos y ahí cicatrizan. Bueno, lo que les decía, el lío tan grande va a presentarse, que se ha estado presentando, pero se está incrementando en la Florida, en Estados Unidos, con las micropartículas de arena del Sahara, en las tormentas. Eso se está incrementando año tras año, y para eso no tienen solución. Incluso los filtros que han diseñado no retienen esas partículas. Todas están llegando al último extremo del pulmón, generando estos artefactos. O sea que las enfermedades pulmonares, intersticiales, por cuerpo extraño, que son sílices, o sea, silicosis, va a incrementarse en esa zona. Este sería un pulmón que podríamos decir, pues, es normal, es translúcido, pero tiene una región acá que no es translúcida. Esta zona es la zona neumónica. Para poder llegar a esa conclusión tenemos que llegar, primero, a una historia clínica. El radiólogo puede adivinar, es decir, es compatible. ¿En qué porcentaje? No, es que no se ha dicho la clínica de este bebé. Es un bebé que tiene una malformación cardíaca. Observen la aurícula derecha. Observen la pulmonar, la arteria pulmonar. Entonces, algo tiene, que algo hizo que ese pulmón no esté funcionando adecuadamente y fácilmente hizo neumonía. Entonces, siempre hay que conocer la historia. Neumonía en adulto. Observemos que este pulmón no es tan translúcido. Todo está
opaco. Pero es que la radiografía tampoco es que sea muy buena. Bueno, pongámosle más, agudicemos bien la forma, perfeccionándola, y no nos va a quedar tan transparente como está. De todos modos está opaca. Y acá hay otra cosa importante, en este, alrededor. Veamos esto. En este paciente hay estos focos, estos que son neumónicos. Aquí hay focos neumónicos, y aquí hay engrosamiento pleural y adherencia. Por otro lado, hay muchas otras características. ¿Por qué hace múltiples focos? Vemos que la silueta tampoco es normal. Un pulmón no es igual al otro. Es decir, hay una malformación estructural. Y eso pudo ayudar a que aquí haya algún problema de compromiso. No lo sabemos. ¿Por qué neumonía en foco y no así, difusa? Porque esta neumonía focal puede ser secundaria a obstrucciones de la vía respiratoria. Y es multifocal. O porque ahí el germen no se ha diseminado todavía todo el lobo. Acuérdense que siempre va a tener un punto de origen. Aquí vemos esta parte izquierda, el lóbulo inferior está comprometido. Acá el lóbulo medio está comprometido, bien delimitado, en un infiltrado que lo ocupa casi todo. Y acá vemos que está volviéndose opaco. O sea, es una neumonía que va en progreso. Aquí el lóbulo superior vemos la diferencia. Está comprometido con una densidad mayor, muy difusa. Lo mismo acá, en este y en este. Se observan estos pequeños nodulitos neumónicos. Ya tenemos acá una neumonía en esta parte, pero con esta zona que tiene una pared radiopaca muy bien delimitada. Esos son los abscesos. Entonces decimos que es una neumonía abscedada. Pero ya no hay la neumonía, pero quedó el absceso. Acá vemos el absceso en este. Entraríamos ya a hablar de la diferencia con neumonía y bronconeumonía. Esto es un cuadro neumónico, pero veamos estos bronquios, cómo se ven de gruesos, bien ramificados. Aquí se ve opaco, y aquí cómo se ve. Aquí se ve radiopaco, y aquí, en esta parte, debe haber aire. O sea que en esta parte hay obstrucción de los bronquios. Y la evidencia es que nos está dejando atrapado aire acá. O sea, el paciente está en un estado muy agudo. Y generó esta neumonía.
Pero ¿qué generó la neumonía? En este ya sabemos que es un problema bronquial. Cuando ya sabemos que es un problema bronquial, lo denominamos bronconeumonía. Aquí todos estos bronquios están muy bien conformados. Acá se ve otra red de bronquios. Aquí esta parte y toda la neumonía ocasionada por eso. Aquí vemos un bronquio muy dilatado con paredes gruesas. O sea, si tiene paredes gruesas quiere decir que viene en un proceso inflamatorio de hace tiempo. Está muy radiolúcido, tan radiolúcido que no logro ver los arcos costales posteriores. ¿Será que la radiografía es mal tomada o que hay atrapamiento de aire? Entonces este paciente tiene un atrapamiento de aire. Vemos focos neumónicos acá. Pero no puedo evaluar los bronquios, luego digo, aquí lo que veo es neumonía. Pero aquí los focos neumónicos son como en la mitad entre la parte mediastínica y periférica. Entonces estos están asociados al bronquio. O sea que todos estos focos neumónicos generalmente son alrededor del bronquio. Lo mismo esto. Esto es un bronquio. Aquí es un proceso que se genera y se está generando alrededor del bronquio. Esto, un gran foco neumónico, que puede ser debido a esto, que si marca el contraste acá y de aquí para arriba no hay. Y se corta. O sea que aquí hay obstrucción y puede ser la causa de esto. Entonces, entramos a hablar de la bronconeumonía. Definiciones de bronconeumonía hay muchas, pero casi en ninguna parte la definen realmente. Siempre la tratan como neumonía. Entonces, cuando no hay buenas definiciones, toca armar una. Pensemos los términos bronco, neumonía. ¿Qué les significa eso? ¿Qué les significa esa palabra de esa forma? Que los focos neumáticos están en los bronquios. Yo no puedo tener neumonía en un bronquio. Que primero es el problema bronquial y luego el alveolar. ¿Sí? ¿Eso está claro? Miren que las palabras, los términos se hacen de acuerdo a cierta lógica. Si este es el orden, bronconeumonía, quiere decir que primero existe una inflamación bronquial que después forma la inflamación neumónica. Aquí es donde pueden intervenir bacterias, virus, cuerpos extraños, una cantidad de cosas que produzcan lesión bronquial. Pero ¿por qué una bronquitis no se me vuelve neumonía? ¿Por qué unas sí? Entonces tiene que haber una razón. Existe un aparato ciliar, ¿sí? Producción de un moco especial, la mucina, que capta suficiente agua. Existen movimientos
musculares que me permiten flujos adecuados. Por lo tanto, el equipo respiratorio bronquial está diseñado para poder remover secreciones cuando hay procesos inflamatorios. Una bronquitis viral, una bronquitis bacteriana, usualmente no pasa de ahí si se trata a tiempo. Entonces, ¿por qué sí pasa al alveolo? Es decir, repito, en personas sanas, una bronquitis bacteriana o viral no tiene por qué llegar hasta el alveolo, ni siquiera hasta el bronquiolo. ¿En quién sí podría llegar al alveolo? Una persona fumadora. Exacto. Personas que tengan alterado su sistema de defensa natural. Entonces, miremos, basados en eso, definamos una bronconeumonía. La bronconeumonía es un proceso infeccioso severo. Aquí yo hubiera debido haber colocado inflamatorio severo de las vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, que se extiende a los alvéolos dependientes, o sea, los que dependen de ese bronquio, de ese bronquiolos, formando parches neumónicos. Su curso es rápido, severo, donde intervienen diversos determinantes, como el tabaquismo, desnutrición, inmunosupresión, posición en decúbito prolongada, edad avanzada, aspiración de cuerpos extraños, intervenciones invasivas, como por ejemplo traqueostomía, intubación orotraqueal, lavado bronquial velar. Generalmente intervienen bacterias de alto poder agresivo. Eso, podríamos decir, eso corresponde a una bronconeumonía. Como dijimos que hay unos factores dependientes, entonces la infección y posterior inflamación de las vías es debida a superación por parte de los microorganismos de las bacterias de las barreras de defensa. Esto es clave. O sea que no todo el mundo va a ser la bronconeumonía. Fumadores. ¿Por qué? Porque es que la estructura ciliar se encuentra alterada. Es un movimiento incapaz de movilizar adecuadamente las secreciones, incluso las normales. Por eso, en el fumador se presentan más episodios bronquíticos, que alguno de ellos se lo vuelve bronconeumonía. En desnutridos, no hay con qué fabricar adecuadas moléculas de estirpe proteica, siendo la mucina inadecuada para cumplir su función. Además, hay una reposición tisular inadecuada. La célula madre no puede fabricar cada 3 días nuevo epitelio. Y toca que las celulitas se vayan desapareciendo por simple envejecimiento. No hay forma de repararlas todas. En inmunosuprimidos, la respuesta adaptativa es insuficiente o inexistente. O sea, no hay un apoyo. En decúbito prolongado, por ejemplo, en personas que tengan un estado de coma o ancianos que estén, llama uno en periodos premortem, se presenta acumulación de secreciones que favorecen el cultivo bacteriano y el desequilibrio ecológico de la microbiota respiratoria. La edad avanzada, los mecanismos de reposición tisular son lentos, los cilios no tienen la suficiencia
y la síntesis proteica está disminuida. En aspiración de cuerpos extraños se puede producir lesión mecánica del epitelio, ingreso de poblaciones microbianas extrañas y desencadenar un proceso persistente inflamatorio. En intervenciones invasivas, o por lesión estructural o siembra de microbiota extraña. Estas son las que más me ocurren, son las más comunes. O sea, el ingreso de un paciente a unidad de cuidado intensivo, a intubarlo para salvarle la vida, obviamente nos lleva a riesgo de que en muy poco tiempo haga episodios bronconeumónicos, que los denominamos generalmente neumonía. Pero es que empezó en bronquios. ¿Qué pasa con la neumonía? Se inicia con una lesión epitelial aguda o crónica o con ingreso de microorganismos externos. Hay acumulación de secreción en la luz del bronquio, con sobrepoblación bacteriana y respuesta neutrófilica severa. Por eso se empieza a dañar el epitelio. Destrucción del epitelio y reacción adaptativa que genera marcado edema de la pared y obstrucción. Entonces, con esto que vamos pensando? De tráquea, bronquio, disminuye el diámetro, bronquiolos, y si hay edema en la pared pequeña, el bronquiolo de conducción, ¿qué le pasó a la luz? Con secreción, quedó tapado. Entonces observe cómo severa una bronquitis que va para la neumonía. Extensión del proceso bronquiolos y posterior expansión a los alveolos. Y formación de focos neumónicos a nivel lobulillar. Ese sería el avance de una bronconeumonía. Su sintomatología se inicia con fiebre. Ojo a esto. Fiebre. Seguido de una tos. Pero esa tos es con expectoración mucopurulenta. En las neumonías solas. La tos se inicia seca. Está en la fase alveolar. Viene a ser con expectoración ya en las fases avanzadas. Esa es la gran diferencia que deben tener. ¿Cómo se inició? ¿Con tos seca o con tos de una vez con expectoración? Dificultad respiratoria. Puede haber hemoptisis, es decir, sangre en el esputo. Puede haber dolor torácico por dos razones. Uno, por el aumento de frecuencia y la dificultad para movilizar el moco, tiene que usar músculos accesorios. Y los músculos intercostales, por ejemplo, están habituados a contracciones fuertes. Entonces duele. Pero también puede ser porque ya hay proceso inflamatorio a nivel pleural. Y la pleura sí tiene terminaciones nerviosas. ¿Qué sí nos vamos a encontrar? Focos de matidez a la percusión, pero no en todo el pulmón, en todo el pulmón, sino en partes. Focos también de pectoriloquia, es decir, se oye cuando hablo, pero se oye clarito. Abundantes estertores bronquiales, alveolares y sibilancias. Se oye todo. Eso nos caracteriza que estamos frente a una neumonía. ¿Se acuerdan las fotos de neumonía? ¿Qué diferencia hay con esta foto? Con esta.
frente a las de neumonía. ¿Qué hablábamos? De parches. O sea, no es difuso. ¿Qué vemos acá? Es totalmente como muy irregular, no es continua, no es lisa la superficie pleural. Es como si tuviera nódulos adentro. Son estos parches. Obvio, este pulmón no es igual a este. Son diferentes. Pero así se pueden ver. Esta sería una bronconeumonía. ¿Qué estoy viendo aquí? Los focos neumónicos. Focos neumónicos. ¿Cómo sé que es bronconeumonía y no neumonía? Porque no es difusa. Esa es la característica. Aquí vemos los parches. Bien localizados. Que esto indica la bronconeumonía. Esto se va obviamente extendiendo hasta donde se difusa. Aquí vemos un pulmón con bronconeumonía. Tiene focos, pero tiene otras características que notan con respecto a los otros cortes. Un ejemplo este, que tiene más o menos la misma distancia. Vean la superficie. Tanto de la parte parcheada como la solo congestiva. Ahora comparen esta superficie. ¿Qué le notan? Esta. Miren, aquí, todo esto, ¿qué tiene? Aquí, ¿qué tiene? ¿Qué notan? Muchos poros, profe. Muy poroso. Sí. Muy probablemente este es el pulmón que corresponde a un fumador pesado. O sea, ya tenía las condiciones, ya venía con problemas obstructivos de la vía respiratoria, que va dilatando poco a poco el sistema. Y la prueba fue que sobre ese bronquio se inició y se diseminó a los alvéolos competentes. Aquí vemos también focos. Este cambio que se observa acá ya no es del mismo problema, sino la fijación con formol. O sea, esta parte no alcanzó a quedar totalmente fijada, por eso el color. Pero ¿qué sí notamos? Miren, esto. Miren esta parte triangular aquí, que no la observan en esta. La alcanzan a observar aquí un poquito, pero aquí sí es muy notorio. ¿Qué les hace ver eso? Miren, donde no está bien fijado es como rojito, donde está fijado es oscuro. En anatomía, ¿qué vieron de todo lo que es fijado en formol? Cambia de color. O sea, ¿a qué corresponde esto? Son los mismos parches neumónicos, pero con hemorragia. ¿Por qué sangró? Ahí sí habría que tener
más datos para poder decir por qué esa neumonía se sangró. Por la bacteria que lo ocasionó, por condiciones del paciente, qué edad tenía el paciente para poder sacar una conclusión. Aquí vemos cómo es el parche neumónico perfectamente, pero se está organizando diferente al centro. Estos se están empezando a necrosar para ir a formar un absceso. Aquí ya se formó un absceso. Vemos bronquios engrosados. La neumonía. Diría uno, esto sí es hermoso. Aquí, como se ve. Microscópicamente, ¿qué vemos? Estos son los alvéolos, y esta parte fue el ataque polimorfonuclear masivo. Podríamos decir que esto terminará en absceso. Todo esto son septos alveolares, que ya está lleno totalmente, pero diríamos, para mí es una neumonía. Sí, aquí lo que se ve es el componente neumónico. Lo que le mostraba el profesor, este epitelio pseudoestratificado. Quiere decir que estamos en un bronquio. La luz del bronquio está lleno de polímeros nucleares. La pared, vasos dilatados, exudado polímero nuclear infiltrado. Exudado es esto. Es una bronquitis aguda. Bronconeumonía, lo que pasa es que tengo un paciente que tiene bronconeumonía, pero este componente bronquítico. O sea, si por ejemplo les pusiera esto en un examen diagnóstico, pero yo lo vi en bronconeumonía, cuidado, no estoy mostrando alrededor. Solo la pared del bronquio, por lo tanto, es una bronquitis, me falta apellido. ¿Bronquitis qué? Para completar el diagnóstico. ¿Cuál? Bronquitis aguda, porque hay polímeros nucleares. Por eso el profesor insistía, no son polimorfos. ¿Por qué? Porque depende del tipo de célula, depende la clasificación. Vemos esta neumonía que se forma como de una bronconeumonía. Bronconeumonía por aspiración. Es muy difícil conseguir una placa que muestre la bronconeumonía cuando en todas partes lo manejan como neumonía. Aquí, esta ya la habíamos visto. Estas intersticiales, entonces las dejamos para mañana, que tiene múltiples causas. Y mañana las analizamos. Bien. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Me llama la atención el silencio total del grupo.
Eh, espero que haya quedado claro. Carolina, dime. No, doctor, disculpe, no se preocupe. Ah, que haya quedado claro. Lo de laboratorio estamos tratando de que sea rápido, de todos modos el material no es abundante. No se va a hacer en anfiteatro porque no hay nada que mirar en anfiteatro. Tenemos un salón donde ustedes vieron histología. Ahí está el mesón, está el archivo, el museo que tenemos. No es mucho, pero hay piezas interesantes para analizar. Por lo menos verlas y palpar qué es algo condensado, no condensado, pastoso, porque la foto no se puede tocar. Bueno, mañana entonces a las 10, creo que aquí ya se solucionó el problema. Este computadorcito que tengo es muy malo. Y Diego, Dígame, doctor. sí, iba a hablar con alguien. Sí, doctor, y vamos a quedarnos al final con Daniel. Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Ya damos por terminada la clase y la grabación.